Babanacao está aquí desde hace unos 10 minutos. Sé que todavía siguen ingresando bastantes asociados. Todos son bienvenidos, pero vamos a ir comenzando y avanzando brevemente con esta reunión tan interesante, fina cortesía del doctor Baba. Eh, en primer lugar, como siempre, las normas básicas, por favor, todos con sus micrófonos silenciados. Eh, por norma, escuchamos la conferencia del profesor Baba y luego al final rueda de preguntas, sea levantando la mano para abrir su micrófono previamente o a través del chat para yo reducir y un poco condensar las preguntas para facilidad de respuesta del profesor Baba. Esas son las reglas básicas. Bienvenidos a todos. Nos saluda Oscar Díaz en calidad de secretario del Consejo Directivo de AFESAM, quien se complace y se enorgullece en recibir esta noche a nuestro querido profesor Luis Babanacao. No voy a hacer esta noche una presentación porque creo que nuestro profesor es tremendamente conocido y aquellos que no lo conocen aún lo van a conocer esta noche, que creo que son muy pocos. Todos nosotros muy interesados de nuevamente recibir, como cada año recibimos, una proyección de las perspectivas económicas y financieras desde la perspectiva y la experiencia inestimable de nuestro profesor Luis Babanacao. Siendo 8:05, vamos a dar inicio. Le dejamos el estrado, profesor Baba, para que usted pueda desarrollar como usted considere conveniente esta interesante conferencia. Bienvenido al nombre del Consejo Directivo de AFESAM. Gracias, Oscar. Bueno, para mí es un honor compartir estos 90 minutos con ustedes. Realmente un placer. Espero que la información que voy a brindar en estos 60 minutos que vienen sea de provecho para todos ustedes. Hemos preparado 70 láminas para 60 minutos de exposición. Es muchas láminas para tan poco tiempo, de tal manera de que yo voy a avanzar rápido. Ustedes, cuando terminen la exposición, van a tener probablemente mañana esta presentación para que la puedan ver con más calma, ¿no? Y puedan, digamos, tener un archivo de lo que hoy día es la conferencia, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué tal nos va. Voy a avanzar rápido, ¿no? Así que espero que sea de provecho para todos ustedes. Esta es la agenda que vamos a llevar. Primero vamos a pintar el escenario mundial, Latinoamérica, el Perú, ¿no? Y después vamos a bajar a revisar algunos temas de interés al mundo empresarial, principalmente, ¿no? Que tienen que ver con proyecciones económicas y financieras para este año y para algunos años que vienen además, ¿no? Y al final, una lámina de reflexiones finales, ¿no? Y espero que sea de provecho para todos. Entonces, primero, una mirada al escenario mundial. En estos últimos 4 años hemos tenido el COVID, algo que nadie esperaba. Después hemos tenido la invasión de Rusia a Ucrania, algo que tampoco pocos esperábamos, ¿no? Y producto de esto, los alimentos, especialmente los granos, maíz, trigo, ¿no? Aceite de girasol y gas y petróleo tuvieron, digamos, alzas significativas, ¿no? Rusia y Ucrania son los graneros del mundo. Rusia abastece de gas y petróleo a Europa principalmente. Y producto de esto tuvimos inflación importante en todo el mundo. Y producto de eso, los bancos centrales han implementado política monetaria, ¿no? Que básicamente dice cuando hay inflación alta, ¿no? La manera de poder, digamos, volver a la normalidad es haciendo que los créditos sean más caros, subiendo la tasa de interés y retirando liquidez del mercado, de tal manera que haya menos préstamos, y si hay menos préstamos, hay menos compradores en el mercado. Si hay menos compradores, probablemente los precios tiendan a estabilizarse y a bajar, ¿no?
También algo que empezó en el año 90, toda la información sobre el medio ambiente, ¿no? Digamos, comenzó la preocupación en los años 90, pero no tocaba la puerta de los hogares, ¿no? Y el año pasado hemos visto que ya el ser humano está sintiendo el efecto de no haber protegido el medio ambiente en el cual vive, trabaja y pinta su futuro, ¿no? Y además hemos tenido algo también inesperado, ¿no? Un grupo terrorista jamás atacando la Franja de Gaza, ¿no? Iniciando una guerra con Israel, ¿no? Y otro grupo terrorista, los Houthis, atacando a los barcos mercantes que transitan por el Mar Rojo, ¿no? Cosas inesperadas algunas, ¿no? Y que han afectado, digamos, la economía normal del mundo en general, de Perú también. Estas son las proyecciones de últimas del Fondo Monetario Internacional. A la izquierda, el pronóstico para este año de crecimiento de la economía global, o sea, el mundo, igual que el año pasado, 3,1%. Las economías avanzadas creciendo un décimo menos y los países emergentes creciendo más o menos igual, ¿no? Debido principalmente al crecimiento, digamos, espectacular de la India, Indonesia, China principalmente, ¿no? Además de esto, tenemos algunas tensiones importantes, ¿no? Tensiones en Europa que involucran pues a los países que son aliados de la Unión Soviética y por supuesto a los países conformantes de la OTAN, ¿no? Y esto involucra a Estados Unidos indudablemente, ¿no? Y por otro lado, Israel combatiendo a grupos terroristas, esto involucra también a Estados Unidos, ¿no? Y hoy día hay temores en Europa todavía, no temores importantes, pero digamos de que hay una preocupación de cómo va a actuar la alianza militar que hay entre los países del bloque occidental, ¿no? Contra Rusia principalmente, y ya están habiendo avisos de que probablemente podría haber una tercera guerra mundial, ¿no? Pero todavía es algo que se está mencionando, pero todavía ojalá no vaya a mayores, ¿no? Y por supuesto, abajo en el medio verán una curva. Esa curva es del planeta y cómo se está calentando a medida que pasan los años, ¿no? Indudablemente sí, científicamente el planeta se está calentando, principalmente porque ingresan los rayos solares, rebotan en la Tierra y cuando vuelven otra vez a la atmósfera, el ser humano ha creado una capa de smog que no permite la salida de esa energía, digamos, de una manera fluida, y ese calor, esa energía está calentando el planeta y debido a ese calentamiento del planeta hay efectos en la humanidad, ¿no? En general, en el ambiente en el cual estamos viviendo y trabajando. Más adelante tenemos más información sobre eso. Cuando uno pregunta, y esto es del Fórum Económico Mundial, ¿no? ¿Cuáles son los mayores riesgos para los próximos 2 años, los riesgos globales, mundiales, ¿no? Esta es la lista de los 10 riesgos que tenemos que administrar, digamos, de una manera conveniente, ¿no? Desinformación y malinformación, problemas climáticos extremos, polarización social, inseguridad cibernética, conflictos armados, falta de oportunidades económicas, inflación, migración industrial, contracciones económicas y polución. Estos son los riesgos, digamos, detectados por el Foro Económico Mundial, ¿no? Y que involucran temas que nosotros conocemos, ¿no? Y que estamos viviendo actualmente hoy día, ¿no? Esta es la curva, como les manifesté, del aumento de temperaturas. Como verán,
la temperatura del planeta está incrementándose de una manera importante. Probablemente si no hacemos nada, esto puede llegar a 5 grados, ¿no? Y por eso los países preocupados en este tema se han reunido hace años en Kioto y han firmado un protocolo de Kioto. Lamentablemente, al comienzo, Estados Unidos no quiso firmar el protocolo de Kioto. Hoy día ya, felizmente, está volviendo a redil, pero digamos, este es un tema importantísimo como lo veremos más adelante. Y el año pasado hemos vivido un planeta muy caliente o muy frío, con fenómenos que no habíamos tenido usualmente en nuestra vida, ¿no? Hay zonas que están con falta de agua permanente, los nevados se están descongelando igual que los polos, ¿no? Hay eventos climáticos extremos, hay extinción de especies y hay migraciones masivas de zonas donde está faltando agua fresca hacia zonas donde hay agua, ¿no? Y entonces ya se están sintiendo, digamos, los efectos del descuido en la conservación del planeta. Y esta frase que aparece ahí, ¿no? A la izquierda dice, en septiembre del año 23 se halló que como humanidad hemos sobrepasado ya 6 de los 9 límites planetarios, ¿no? A la derecha están los límites planetarios y esto lleva a una preocupación fundamental, como ustedes podrán comprender. Y cuando el Foro Económico Mundial pregunta cuáles son los riesgos más severos del mundo en los próximos 10 años, ustedes en estos 10 riesgos que ven, hay 5 pintados de fondo verde, ¿no? Y esos 5 tienen que ver con temas de medio ambiente, ¿no? Como ustedes podrán comprender, este es un tema importantísimo, importantísimo para nosotros que vamos a vivir los próximos 10 años, ¿no? Y a ellos se les agrega el quinto, que es desinformación y malinformación, resultados adversos de la tecnología e inteligencia artificial, migración involuntaria, probablemente por falta de agua fresca principalmente, inseguridad cibernética, polarización social, ¿no? Entonces tenemos que estar conscientes de que en los próximos años tenemos que preocuparnos por estos temas y administrar convenientemente, ¿no? Estos, temas que son cruciales para conservación de la humanidad, ¿no? Cuando vemos América Latina, abajo en el medio verán los pronósticos de crecimiento económico para este año y el próximo año para América Latina y el Caribe, ¿no? El año pasado 2.5, este año creciendo 1.9, el próximo año mejor, ¿no? Pero este año, digamos, con un crecimiento más pobre, ¿no? Que los años anteriores, ¿no? Ahora, Perú destaca en América Latina, sí tiene algunos indicadores que lo pintan de cuerpo entero, ¿no? Perú tiene buenos fundamentos. Aquí hay una comparación de la inflación subyacente, que es la que utiliza el Banco Central para tomar las decisiones si sube o baja la tasa de interés, ¿no? Y como verán ustedes, a la izquierda, Perú, ¿no? Tiene una inflación, digamos, subyacente de 3.1, ¿no? Y más baja que Estados Unidos, que Chile, que Paraguay, que México, que Brasil, que Colombia, que son referentes peruanos, digamos, para hacer comparaciones, ¿no? O sea, Perú tiene una de las inflaciones subyacentes y también la inflación, digamos, general, ¿no? De las más bajas de América Latina. También tiene la moneda más dura de América Latina. En los últimos 23 años, abajo a la derecha, verán a Perú, ¿no? Y la moneda peruana, el sol peruano, se ha devaluado en los últimos 23 años con respecto al dólar americano solamente 7%. ¿No? Si ustedes comparan Perú, por ejemplo, con Chile, a la izquierda, en la segunda fila, verán que el peso chileno en los últimos 23 años
se ha devaluado 86%, ¿no? Más de 13 veces la devaluación que el sol peruano, ¿no? Y si ven en la primera fila, los gráficos todos son muy superiores, ¿no? A la peruana, ¿no? Colombia 106, ¿no? México 76, Brasil 182, Argentina ni que se comente, ¿no? En general, el sol peruano ha sido de las monedas más duras del mundo, ¿no? Probablemente el yuan chino se ha revaluado 13% y el euro se ha revaluado 6%. Pero algo anecdótico, la moneda peruana se devaluó 7 en los últimos 23 años y el yen japonés 48%. O sea, tener soles era mucho mejor que tener yenes japoneses, ¿no? Algo increíble. Y este es el otro fundamento que tiene Perú, ¿no? De importante. También en América Latina, Perú tiene la deuda pública más baja comparado al PIB y las reservas internacionales más altas comparadas al PIB con los países similares, ¿no? Estos son otros fundamentos que tiene Perú. Y entonces Perú en América Latina tiene la inflación más baja, junto con Panamá probablemente, ¿no? Tiene una moneda muy fuerte, tiene una deuda pública relativamente baja y unas reservas internacionales altísimas, ¿no? Y esos son lo que se llaman los fundamentos que sustentan la economía peruana. Y es por eso que mucha gente que no vive en el país, ¿no? Cuando se entera de que hemos tenido un presidente cada año, ¿no? Diferente, ¿no? O cuando hemos tenido en un año, digamos, 70 ministros, uno no entiende qué está pasando en el Perú y cómo es que tiene una economía tan estable, ¿no? Y una moneda tan fuerte, ¿no? Y es porque los fundamentos que sustentan, digamos, el quehacer económico en el Perú, ¿no? Están bien plantados, ¿no? ¿Qué más está sucediendo en América Latina? ¿No? Bukele está, digamos, atacando la inseguridad y El Salvador ha pasado de ser el país en América Latina más peligroso, ¿no? A ser hoy día el más seguro, ¿no? Daniel Noboa está en una lucha también contra los grupos, digamos, informales, ¿no? Enquistados en la economía, ecuatoriana, ¿no? Javier Milei está haciendo una lucha frontal, ¿no? Para sacar a Argentina del populismo, ¿no? Y abajo Maduro, ¿no? Negociando con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos volviendo a Venezuela, ¿no? Subiéndole el dedo, ¿no? Y permitiendo que Chevron otra vez opere en Venezuela y Venezuela otra vez esté exportando petróleo al mundo, ¿no? Probablemente si no hubiese el conflicto con Rusia, nunca hubiese sucedido eso, ¿no? Pero el petróleo venezolano hoy día es muy importante para la estabilidad de Europa, ¿no? Y entonces han negociado que hay elecciones en Venezuela contra levantarle las sanciones que tenía Venezuela, ¿no? Y entonces Venezuela hoy día es un país que está creciendo otra vez, ¿no? Y no se imaginan lo que significa el petróleo para Venezuela, ¿no? Y con qué rápido se siente eso cuando alguien visita Venezuela, ¿no? Y hay otros temas que están sucediendo que tienen que ver con medio ambiente, ¿no? En Uruguay hemos tenido una sequía de agua fresca con racionamiento de agua fresca para la población hace unos meses y hoy día tenemos el canal de Panamá, ¿no? Con cola para el tránsito de los barcos y con un sistema de subastas diarias, el que paga más pasa y hay una cuota de barcos porque la laguna que alimenta las esclusas del canal de Panamá está al 5% de su capacidad normal, ¿no? Y entonces hoy día los barcos están transitando, algunos en vez de hacer la cola, están yendo hasta el sur para, digamos, pasar del Atlántico al Pacífico, ¿no?
por el sur de Sudamérica, ¿no? Y ese es un trayecto que consume días de embarcación y por supuesto tiene que ver con los fletes que hoy día están subiendo en general en el mundo. En el Perú tenemos a Dina Boluarte, ¿no? Un poco más asentada que el año pasado en enero y febrero, ¿no? Lo probable es que tengamos todavía a Dina Boluarte por este año. No estamos seguros el 25 y el 26 su estabilidad dicha, digamos, ¿no? Está muy débil políticamente. El Congreso, sí, todos se quieren quedar hasta el final, ¿no? Hay ahí, digamos, intereses económicos y de otros, ¿no? Hay una lucha fuerte entre la Fiscalía de la Nación, quienes conforman la Fiscalía, el Jurado, la Junta Nacional de Justicia y el Congreso, ¿no? Hay una guerra interna que no sabemos en qué va a acabar y que probablemente en los próximos meses vamos a ver eh, alguna revolución en estos estamentos. Sí, hay un tema que tiene que ver con desempleo, informalidad y deterioro de la seguridad que todos estamos viviendo, ¿no? La pobreza que estaba bajando, ¿no? En los últimos años se ha incrementado con la pandemia, ¿no? Pero en general, digamos, se está haciendo muy poco para combatir la pobreza, ¿no? Y como ustedes verán, qué pena, ¿no? Hemos vuelto, digamos, 15 años atrás en este ratio de pobreza. El rating de la presidenta está en su peor momento, ¿no? 9% de aprobación, 88% de desaprobación, ¿no? Es muy difícil, pues, gobernar un país con esa desaprobación, ¿no? Y si hay elecciones, probablemente estén en el partidor 26, por lo menos 26 organizaciones políticas, ¿no? Y los expertos dicen que si hay elecciones pronto, probablemente vamos a tener otro Castillo como presidente, ¿no? Y ese es el gran temor que hoy día hay en el país sobre convocar elecciones pronto, ¿no? Y, y, y hay que hacer reformas políticas probablemente antes de convocar elecciones, o si no, el riesgo del país es muy alto, ¿no? Quizás esta lámina pinte lo que está pasando en el Perú, ¿no? Esta es una encuesta que se ha hecho en Latinoamérica sobre preguntándole a la población si está satisfecho con la democracia que se vive en su país. Y fíjense, Perú está en el penúltimo lugar junto con Ecuador. De cada 100 peruanos, 11 está satisfecho con la democracia que se practica en el país, ¿no? Y esto creo que pinta por entero el descontento en general de lo que se vive en el país, ¿no? Y estas son las preocupaciones, ¿no? En orden de importancia: incremento de la delincuencia y el crimen organizado, incremento de la pobreza y la informalidad, inestabilidad en el sistema democrático, incremento de precios de bienes y servicios esenciales. Hoy día estamos preocupados del gas y el petróleo, ¿no? Por estos temas que están pasando en el Medio Oriente, ¿no? Y que tienen que ver, pues, digamos, atacar a los barcos mercantes en el Mar Rojo, y ahí está el 12% de la producción de petróleo mundial, ¿no? Y entonces el precio del petróleo se ha colocado en un nivel superior por estos temas que vienen, ¿no? Políticas monetarias restrictivas que tienen que ver con altas tasas de interés y carencia de liderazgo para generar confianza, básicamente, ¿no? Con esta introducción, ¿no? Que es el escenario en el cual se desenvuelve el país, vamos a revisar algunas perspectivas económicas para este año y el próximo año, ¿no? Fíjense, el tipo de cambio, como decíamos todos los años, ¿no? El tipo de cambio en el Perú tiene que ver mucho con el precio de los minerales, ¿no?
y la variable que mejor correlaciona el crecimiento económico del país es el precio de los minerales, ¿no? Y entonces cuando el precio de los minerales está alto, a Perú le va muy bien, ¿no? Y en cada mineral que está pintado aquí en el gráfico, el segundo precio, ¿no? Es el precio de los últimos 52 meses. O sea, si vemos el precio antes de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, el 1 de enero del año 2020, y vemos hoy día, ¿no? El precio del oro ha subido 48%, ¿no? En estos días el oro ha batido récord de récords, ¿no? Qué qué bueno para Perú. Perú es un gran productor de oro. Lamentablemente, tenemos mucho oro informal, como ustedes saben, ¿no? Casi el doble de oro que se contrabandea que la droga de narcotráfico que se, digamos, exporta el Perú. El oro es el doble de importante en monto de capital. El 100 está 39% más alto que hace 52 meses prepandemia. El cobre, el principal mineral, está 45% por encima de hace 52 meses, ¿no? La plata 5, el plomo 6 y el estaño 60% por encima de la prepandemia, ¿no? Entonces la minería está muy bien, las utilidades están muy bien, los trabajadores mineros reciben 32 sueldos al año, no como nosotros que recibimos 14, ellos reciben 32 sueldos, 18 por utilidades. Qué bueno, estos son divisas para el país, qué bueno para el país, ¿no? Pero no solamente los mineros, ¿no? Los azucareros, los ingenios azucareros, el precio del azúcar en los últimos 52 meses ha subido 58%, ¿no? Los que van al mercado habrán visto esa subida, ¿no? De esos 5 ingenios azucareros están con unas utilidades bárbaras, ¿no? El maíz que comen los pollos ha caído últimamente, ¿no? Está 13% más caro que antes de la pandemia, ¿no? Y como ustedes verán, la curva de un pico ha caído y está en un punto más bajo. La harina de pescado está 31% más alto que la prepandemia. El café 34% en los últimos meses, fíjense esta caída. No obstante, está 34% más alto que antes de la pandemia. Y ha sucedido récord de récord. El cacao está 273% por encima, ¿no? De los últimos 52 meses. Eso es algo también importantísimo para Perú. Miles de peruanos viven del cacao. Más adelante vamos a hablar un poco más del cacao, ¿no? Esto ha sucedido hace semanas, ¿no? Ha habido una noticia y el precio del cacao ha batido récord de récord. Ha pasado los $10.000 la tonelada, que es una cosa inusual, ¿no? En estos días, ¿no? El trigo está 26% y el arroz 34%, ¿no? Hay miles de peruanos que viven sembrando arroz, qué bueno, y entonces hay algunos peruanos que les va muy bien, como ustedes podrán comprender. Por lo tanto, la balanza comercial, estos son datos del Banco Central, el año pasado tuvimos una balanza comercial superavitaria, 17.000 millones de dólares. Y este año la balanza comercial está proyectada en 15.000 millones y el próximo año en 16.000 millones. Eso quiere decir que exportamos 15.000 millones más de lo que importamos. Qué bueno. Estos son divisas para el país netas, ¿no? Que, digamos, van a reforzar las reservas internacionales del Banco Central, ¿no? Y al 30 de marzo, las reservas del Banco Central, esta es una cifra oficial, el Banco Central tiene 73.000 millones de dólares de reservas. Esto es dinero que le pertenece al Banco Central de Reserva, no es parte del Tesoro Público. Está todos depositados en bancos AAA en el mundo, en yenes, euros, dólares y barras de oro principalmente, ¿no? ¿Para qué el Banco Central ahorre esa cantidad de dinero? Para las malas épocas,
¿no? Y es por eso que hemos tenido de todo en el Perú y el tipo de cambio no ha variado, ¿no? Ha habido volatilidad, sí, pero en términos de mediano plazo ha estado permanentemente en un precio razonable, ¿no? Hoy día el dólar acabó en 3,69, ¿no? El año pasado acabó en 3,80, hoy día está más barato que el año pasado, no obstante todos los líos, las noticias políticas, haber crecido menos el año pasado, todo, ¿no? A nadie se le ocurre de que el tipo de cambio va a explotar en las próximas semanas. Hay volatilidad, sí, hay volatilidad, pero en términos racionales, el tipo de cambio no tiene por qué subir. El Banco Central hace encuestas, ¿no? Todos los meses. Aquí están las encuestas que se hicieron en enero, febrero, marzo, más o menos a 300 encuestados. Y los analistas económicos, se les consulta a los principales analistas económicos del Perú, ¿cuánto cree que acabará en diciembre el tipo de cambio? Y ellos dicen, este año 3,75, ¿no? Que es la primera cifra. También se le pregunta a los banqueros y coinciden 3,75 a fin de año. Y a las empresas que no son bancos, 3,79 soles el dólar. O sea, nadie está pensando que el tipo de cambio se va a disparar, ¿no? Por supuesto va a haber volatilidad según la coyuntura, pero a nadie se le ocurre de que va a haber una devaluación traumática en los próximos meses ni años. Fíjense lo que piensan los analistas económicos. 3,75 el próximo año, 3,80 el otro año, 3,80, ¿no? Y entonces los empresarios estamos tranquilos, ¿no? Y hemos visto que esta estabilidad se da teniendo a Pedro Castillo, con golpe, con Dina Boluarte, con marchas y todo, y el tipo de cambio está en su lugar. El tema dos es la inflación, ¿no? ¿Por qué subieron los precios de una manera exagerada? Porque Rusia atacó Ucrania, que los dos son los graneros del mundo, y entonces los precios de los granos se dispararon, ¿no? Y hoy día fíjense lo que ha pasado. El trigo que estaba en $300 la tonelada, hoy día está en $256 la tonelada, ¿no? Ha bajado más o menos $50 la tonelada, qué bueno. El maíz que estaba más o menos en $200 la tonelada, ahora está en $159 la tonelada, también qué bueno. Y el aceite de soya que compite con el aceite girasol, que está en 1.500, ahora está en 1.041, casi un tercio ha bajado el precio del aceite, ¿no? Qué bueno. Y el único precio que sí tiene tendencia marcada a incrementarse es el precio del petróleo, ¿no? Y es por eso que les hablaba de los conflictos armados que están sucediéndose en Medio Oriente, que ponen nervioso a medio mundo, ¿no? Y esto es la evolución de la inflación de los últimos años, del 92 a hoy día, ¿no? Y como verán, Perú ha sido en América Latina de los países con menos inflación, ¿no? Todo este trayecto, ¿no? Fíjense, unas inflaciones muy bajitas. Y bueno, después de la pandemia, las inflaciones y la invasión de Rusia, sí, el tipo de cambio, perdón, la inflación pasó los límites. Inflación objetivo del Banco Central, que es entre 1 y 3, ¿no? Y entonces hemos tenido algunos años con una inflación alta, pero fíjense a la derecha, verán de que la inflación ha bajado sustancialmente y se ha estabilizado, ¿no? La inflación en marzo de los últimos 12 meses ya es 3%, que es el límite superior objetivo del Banco Central. El Banco Central tiene como objetivo que haya inflación en el Perú entre 1 y 3%, ¿no? Y para el Banco Central es bueno que haya algo de inflación, sí, para estimular la economía, pero no es bueno que sea más de 3%. Y hoy día ya estamos en ese nivel de 3%. La política monetaria del Banco Central fue bajar la tasa de interés cuando había recesión, ¿no? Y subirla cuando hay inflación. Entonces, este es el itinerario, la barra verde es el Banco Central peruano con la tasa de interés
Y como verán acá, hay 7 caídas de tasas de interés. Perú ha sido de los primeros países del mundo que ha empezado su Banco Central a bajar la tasa de interés muy conservadoramente 0,25 cada vez, y hoy estamos en 6,25. Y al contrario, la Fed americana, el Banco Central americana, ha estado estable en su tasa de interés, ¿no? Y entonces hoy día el Banco Central debería seguir bajando la tasa, pero hay un problema con el Banco Central americano, ¿no? Ellos todavía no se animan a bajar las tasas de interés porque todavía la inflación objetivo de ellos es 2 y la inflación de Estados Unidos está en 3, encima de 3. Y entonces el Banco Central americano todavía piensa de que debería mantener hasta que estén seguros de que la inflación está cediendo a niveles razonables, ¿no? Y eso hace entonces de que muchos tomen decisiones de mover sus capitales, ¿no? Y si en Estados Unidos la tasa de interés está alta, ¿no? Y los riesgos peruanos son relativamente altos políticos, entonces hay gente que prefiere comprar dólares y ahorrar en Estados Unidos, ¿no? Que ahorrar en soles en el Perú, ¿no? Porque el diferencial de tasas no justifica el riesgo, ¿no? Que se está corriendo, ¿no? Lo usual sería entonces de que a medida que el Banco Central americano baje su tasa, el Banco Central también lo haga relativamente parejo. Ya que están en la encuesta última del Banco Central, los analistas económicos dicen que la inflación de este año va a ser 2,55 al final del año. Los banqueros dicen 2,60 y las empresas no bancarias dicen 3% este año, ¿no? O sea, todos están en la idea de que el Banco Central va a tener éxito en manejar la tasa inflacionaria, ¿no? Y que vamos a estar por debajo del límite superior de inflación del Banco Central, que es 3%. Y entonces estamos volviendo a la normalidad. Fuera de los últimos 2 años, ¿no? En los últimos 20 años, la inflación promedio del país fue 3%, ¿no? Entonces vamos a volver, digamos, a esa normalidad de tener una inflación 3% de las más bajas de América Latina, junto con Panamá, ¿no? ¿Cómo está el crecimiento económico? Arriba está el crecimiento económico de los últimos 30 años. Perú mantiene un crecimiento todos los años, excepto la crisis del Asia, el 98, y la pandemia, ¿no? Pero todos los demás años ha crecido, qué bueno. A la izquierda los crecimientos eran más grandes, ahora último, digamos, estamos en una etapa de estaflación, ¿no? En que los crecimientos son muy pobres. Abajo a la derecha verán, ¿no? De que el año pasado hemos tenido casi todos los meses de crecimiento en la economía, ¿no? Hoy día estamos retomando, digamos, el crecimiento y enero y febrero probablemente sean bien positivos porque comparados a enero y febrero del año pasado en que había marchas y bloqueo de carreteras, las cifras de comparación son bien bajas. El año pasado el país decreció después de años, ¿no? Menos 0,55%, hubo recesión. Este año nuestro pronóstico es que vamos a crecer alrededor de 2%. El consenso de expertos dice 3, el ministro de Economía dice 3,2, el Banco Central también está por ahí, ¿no? Nosotros somos un poco más cautos en el tema, ¿no? Noticias importantes, ¿no? En noviembre se va a inaugurar la primera etapa del puerto de Chancay, ¿no? Que como ustedes verán, ¿no? Comprende una inversión de 1.300 millones, ¿no? Esta primera etapa, ¿no? Comprende 4 muelles, ¿no? Y es el inicio, digamos, de un proyecto muy importante para el país. Hacía tiempo que no había un proyecto tan generador de desarrollo como este. Este puerto va a ser el hub de puertos de América Latina, ¿no? El sur del Pacífico, ahorra 10 días de viaje de los barcos que vienen del Asia hacia América,
¿no? Que es muy importante hoy día que hay escasez de barcos y los barcos tienen que hacer recorridos más largos por lo que está pasando en el Canal de Panamá y en el Medio Oriente. Estas son las 4 fases, ¿no? Empezamos con 2 muelles de contenedores y 2 muelles para carga multipropósito, granel principalmente. La fase 2 es pasar de 2 a 5 muelles de contenedores y 3 muelles para multipropósitos, y acaben 11 muelles de contenedores y 4 muelles de multipropósitos, ¿no? Y 280 hectáreas de construcción. Pero no solamente Chancay es un puerto, además mueve a crear una zona económica especial, ¿no? Que comprende este eje, ¿no? Que es Chancay, Ancón, Callao. Entonces va a haber una zona especial donde se van a colocar empresas de servicios, ¿no? De manufactura, ¿no? Principalmente, ¿no? Con ventajas arancelarias, de impuesto a la renta, ¿no? Que venga, digamos, a crear, digamos, condiciones para incentivar la inversión principalmente extranjera en el Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener un puerto, un aeropuerto cerca y una zona de tratamiento exclusivo, especial, ¿no? También en diciembre se va a inaugurar la pista número 2 del aeropuerto Jorge Chávez y el nuevo terminal. Esto coloca al Perú como el primer aeropuerto de Latinoamérica. 935 hectáreas, ¿no? De proyecto, 2.000 millones de inversión. Y entonces vamos a tener uno de los mejores puertos de América Latina y uno de los mejores puertos en América Latina. Esto va a obligar, como ustedes saben, la carretera de Lima al norte está congestionada, a la construcción de un ferrocarril Lima-Barranca-Lima, no sé si va a llegar hasta Ica, ¿no? Y esto se va a empezar a construir el año 26 y terminar en el año 31. Entonces vamos a tener un ferrocarril que va a estar transitando y haciendo más fácil la movilidad. Y ustedes habrán leído en los periódicos la semana pasada que se firmó el anillo vial periférico de Lima, 34.8 kilómetros, 3.400 millones de inversión. Se estima que va a ser inaugurado en el año 2026 y va a conectar la Panamericana Norte con la Panamericana Sur y la carretera central sin ingresar, digamos, al tráfico que hay actualmente en Lima. Y permitirá un acceso eficiente al puerto del Callao, al aeropuerto internacional Jorge Chávez, al puerto de Chancay y al futuro Parque Industrial de Ancón, ¿no? Esta es otra de las obras importantísimas que acompaña a Chancay. Y algo que es sumamente estratégico es el tren bioceánico que conectaría Perú con Brasil. China, como ustedes saben, importa 53.000 millones de dólares de alimentos. Parte de esos alimentos se cultivan en la zona fronteriza de Perú con Brasil. Pero para que esos alimentos vayan a la China, tienen que salir a la costa de Brasil, embarcarse y cruzar el canal de Panamá para llegar al Pacífico y a la China. Si se construye este tren bioceánico, se ahorran 2.000 kilómetros de travesía y 16 días de viaje en barco. Y entonces esa carga podría venir a través de este tren hacia la costa peruana y embarcarse en estos graneleros, ¿no? Chinos, y entonces la mercadería podría llegar con más eficiencia y con menor costo a los mercados, ¿no? Esta es la gran importancia de este puerto de Chancay, y va a venir Xi Jinping a inaugurar este puerto aprovechando su visita a PEC en noviembre de este año, ¿no? Y también Yellow Cake, Macusani Yellow Cake ha descubierto un yacimiento de litio
¿no? En una zona donde se estaba ocultando uranio, ¿no? Y ha descubierto litio. Como ustedes saben, el litio es un mineral estratégico, no hay litio en cualquier parte del mundo, ¿no? Y es un mineral que es utilizado en las baterías como acumuladores y también en estos paneles solares, ¿no? Y entonces hay una necesidad de asegurar los yacimientos de litio en el mundo. Hoy día una tonelada de litio vale $10.000 y se calcula que aquí hay entre 2 y 4 millones de toneladas de litio. Ustedes multiplican 2 millones de toneladas de litio por $10.000 la tonelada y esa es la riqueza que hay en esta zona de Puno, en Macusani, ¿no? Se prevén que, que se va no solamente a explotar el litio, sino va a haber una refinería. Los que saben más de refinería de litio son los alemanes y los chinos, y probablemente alguna empresa china o alemana va a ser quien va a operar este yacimiento, ¿no? Y va a dar empleo a 1.800 trabajadores en Lima, 820 en la refinería, una inversión de $700 millones, ¿no? Y fíjense, estos son los proyectos que van a cambiar al Perú, ¿no? Cuando se le pregunte en la encuesta del Banco Central a 300 personas, ¿no? Eh, ¿Cuánto cree que crecerá el Perú este año? 2,7% dicen los analistas económicos, 2,5% dicen los banqueros y los no banqueros, empresarios, dicen 2,5% también, ¿no? O sea, vamos a salir de la recesión, pero 2,5, 2,7 no es suficiente para dar empleo a los 370.000 jóvenes que ingresan al mundo laboral todos los años. O para, digamos, bajar el nivel de desempleo que hay en el Perú. Esto quiere decir que va a haber más desempleados este año porque Perú no es capaz de crecer más de 4%, ¿no? Y esa es la meta de Perú, crecer encima de 4%, ojalá 6, 7%, para resolver el problema de desempleo y para que los jóvenes no se vayan del país, sino se queden a trabajar en nuestro país, ¿no? El tema 5 tiene que ver con las entidades financieras y las nuevas tasas de interés, ¿no? Arriba está el total de activos, ¿no? Y en lo que va de lo que van de los 2 primeros meses del año, ¿no? Ustedes verán ahí que en total de activos, los bancos en general, ¿no? Han crecido 2% en los 2 primeros meses, las financieras han decrecido 2%, las cajas municipales han crecido 1%. Donde hay preocupación es en las utilidades. Los bancos han mantenido más o menos su nivel de utilidades. Las financieras, fíjense, de 118 ahora han tenido 5 millones de pérdidas, ¿no? Y las cajas municipales de 164 millones de utilidades ahora han tenido 10 millones de utilidades, ¿no? Las necesidades de hacer provisiones por la mora que tienen es muy alta hoy día, especialmente para crédito de consumo y para microcrédito, ¿no? Y esa es la gran preocupación que hoy día hay en el mercado, ¿no? Los bancos están, digamos, todos con riesgo con riesgo grado de inversión, o sea, no hay preocupación, pero en las microfinancieras sí hay una preocupación por los niveles de pérdida de muchas de las instituciones que están atendiendo principalmente microcrédito. Estas son las tasas de interés, digamos, que pagan los bancos a los depositarios, ¿no? Y como ustedes verán, ¿no? Aquí en la columna de más de 360 días a la derecha, la tasa ha sido incrementando a medida que ha habido inflación y el Banco Central ha estado subiendo la tasa de interés. Y en los últimos años, ¿no? La tasa de interés ha empezado a bajar, no tanto como ha bajado el Banco Central, ¿no? La tasa pasiva a los depositarios no ha bajado a la misma velocidad que ha bajado el Banco Central su tasa de referencia, ¿no? Probablemente por los problemas
económicos que tienen las instituciones financieras. Y estas son las tasas de los préstamos, ¿no? Las corporaciones son aquellas empresas que venden más de 300 millones al año. Y fíjense, antes de la subida de tasas, ¿no? Estas empresas se financiaban al 2,51% de interés anual, ¿no? Y hoy día están pagando casi 3 veces eso, ¿no? 7% de interés anual. ¿No? Está bajando la tasa, sí ha bajado un punto, ¿no? Con la bajada de tasa que está haciendo el Banco Central, y entonces ya empezó, digamos, la bajada. La tasa de interés para las grandes empresas ha subido al doble más o menos, ¿no? Ahora está bajando también más o menos un punto. Y donde no ha sucedido nada es en los créditos de consumo, fíjense, ¿no? Casi no ha bajado la tasa de interés, ¿no? En la microempresa, fíjense, ha subido de 37 a 43 en plena bajada de tasas de interés, ¿no? Los bancos en general han subido la tasa probablemente por los riesgos que representan hoy día estas colocaciones, ¿no? Ha sucedido, digamos, una innovación importante en el mercado, ¿no? Que es Yape, ¿no? Que inició actividades el año 2016. Esta es una empresa, el grupo del BCP, ¿no? Que al año pasado, ¿no? Ha afiliado ya a 14 millones de yaperos. O sea, en el Perú hay 14 millones de yaperos. Si ustedes dicen cuántos habitantes hay en el Perú, hay 35 millones, la mitad son menores de edad, ¿no? Y de esa mitad, ¿no? Que son 17 millones, 14 millones son yaperos, ¿no? Lo importante acá es de que ya Yape está dando crédito hasta 10.000 soles. Como tienen la data del movimiento de la billetera Yape, pueden tomar decisiones de crédito. Y hoy día ya se ha vuelto un instrumento para colocar crédito. Y seguramente el próximo año ese monto va a crecer. También ya están haciendo remesas, ¿no? Y, y el gerente vinculado a este proyecto ha anunciado de que están estudiando productos de ahorro e inversión a través de Yape, ¿no? Como ustedes podrán comprender, cualquier institución financiera no tiene 14 millones de usuarios, y mi predicción es de que Yape va a valer más que el banco de crédito en los próximos años, ¿no? Esa es la gran importancia de la creatividad y la innovación en el mundo financiero, ¿no? Y este es un fenómeno, ¿no? Que ha sucedido en el mercado. Otra cosa importante es la calificación de riesgo. El riesgo Perú en América Latina es el segundo riesgo menor, ¿no? Es triple B, igual que México y que Panamá. Chile es el único país que tiene riesgo A en América Latina. Somos grado de inversión, grado de recomendación, no obstante todo lo que ha pasado en el Perú en términos políticos, económicos, de todo, los calificadores de riesgo como Standard & Poor's y Moody's han mantenido la calificación de Perú, ¿no? Y esperemos de que los próximos años y este año mantenga Perú esta posición de triple B, que ayuda muchísimo al costo del crédito, a crear confianza principalmente en los inversores extranjeros, ¿no? El tema 6 tiene que ver con cambio climático. El año pasado hemos tenido efectos de cambio climático, ¿no? La temperatura del medio ambiente subió más de 2 grados. Cuando sucede eso, el florecimiento de las plantas empiezan a ser anormales y se pierden cosechas, ¿no? Y hemos visto cómo se han perdido las cosechas de mango, arándanos, encima del 80% de las cosechas, de limones, ¿no? La anchoveta no se aparece cuando el agua se calienta, perdón, se enfría, se calienta, perdón, ¿no? Hemos visto el lago Titicaca con unos niveles de agua muy bajos, el río Amazonas, ¿no? Casi un riachuelo, ¿no? Con problemas para navegar, ¿no? Y estamos viendo cómo se descongelan los nevados,
¿no? El Perú ha perdido más o menos entre 40 y 50% del hielo de sus nevados, ¿no? Y eso significa que en el futuro probablemente va a haber escasez de agua, ¿no? Y cuando les conté el caso del cacao, ¿no? La CAF hizo un informe hace 10 años más o menos, hizo un pronóstico, ¿no? Decía, África produce el 72% del cacao. Si el calentamiento global se incrementa en 1%, ya no sería posible producir cacao en esa región. Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Camerún, ¿no? Estos países han talado bosque para sembrar cacao, ¿no? Y hoy están pagando la factura de haber cometido ese crimen para la humanidad, ¿no? El año pasado, en febrero, el tonelada de cacao valía $2.537. Hoy día vale $10.531 la tonelada. Un incremento de 309% en 14 meses. Fíjense lo que significa esto en la realidad, ¿no? Y el pronóstico era de la CAF, era que para el año 2050 se prevé que el consumo de cacao se multiplicará por 2, ¿no? O sea, imagínense lo que significa esto para el mundo del cacao, ¿no? Así que aprovechen de comer chocolate porque en el futuro probablemente va a ser un producto muy importante, ¿no? Ahora, cuando uno ve el cambio climático y dice, bueno, ¿y cómo afecta esto a la sociedad peruana? Aquí están los datos. 2.6 millones de peruanos están expuestos al periodo de sequías. 5.5 millones de peruanos están expuestos a, a precipitaciones muy intensas. 5.6 millones de peruanos están expuestos al periodo de heladas y friaje y 14 millones de peruanos están expuestos a inseguridad alimentaria, ¿no? O sea, el tema del medio ambiente es un tema que todos tenemos que involucrar en nuestras vidas, ¿no? Y cuando tomemos decisiones, ¿no? Hemos tenido la posibilidad de tener un niño extraordinario. Felizmente ya no pasó nada, ¿no? Estas son las lluvias, la medición de lluvias de diciembre, enero, febrero, marzo. Esta es la de marzo, ¿no? En el Perú, ¿no? Habían zonas donde no había lluvia, estábamos muy preocupados. La zona sur del país, fíjense, con falta de lluvias por varios meses. Y esto es la calentura del Perú, ¿no? Y como ustedes verán, estamos volviendo ya a la normalidad. Esto es marzo de este año. Esto es diciembre, enero, febrero, marzo. Y como ustedes verán, ya está cambiando el clima, ¿no? En las noches ya hace un poco de frío y estamos volviendo a la normalidad. Y quería mostrarle este mapa que fue hecho hace más o menos 20 años, ¿no? Lo hizo Conan, que era el ex ministerio el anterior, el predecesor del Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Y que pinta cómo va a ser el país en términos de agua fresca, ¿no? Como les dije, los nevados se están descongelando, ¿no? Y entonces va a haber un problema de agua fresca. Las zonas rojas es donde no va a haber agua fresca. Y las zonas rosadas son las zonas donde va a haber escasez de agua fresca, ¿no? Y como ustedes verán, ¿no? La zona de Ica, donde hay un emporio agroindustrial, está de rosado. La zona del Santa, donde está Chavimochic, ¿no? También, que es una zona agroindustrial, también está pintada de rosado. Y Piura también está pintada de rosado, donde hay mucha empresa agroindustrial empezando operaciones, ¿no? Este es el problema importante que tiene el Perú en los próximos años y que tenemos que administrar para evitar los daños que se vienen, ¿no? Bueno, y reflexiones finales, ¿no? Para pintar ese tema de medio ambiente, ¿no? Nos enfrentaremos a una crisis climática. El calentamiento excepcional que estamos experimentando no es algo que hayamos visto antes en la historia de la humanidad. Y ahí están los autores de la frase, ¿no?
Y por último, dado que el niño suele tener el mayor impacto en las temperaturas globales después de alcanzar su punto máximo, 2024 podría ser aún más caluroso. Y, y parecería pues de que hay sí ya evidencias de que eh, todos los errores que hemos cometido contaminando el aire y otros han cambiado el calentamiento del planeta y esto está ocasionando daños que hoy día ya están tocando la puerta de los hogares, ¿no? Y así como hemos puesto los 10 riesgos mayores del mundo globales, estos son los 5 mayores riesgos para Perú. Contracciones económicas, problemas climáticos extremos, fragilidad estatal, erosión de la cohesión social y actividades económicas ilícitas, ¿no? Hemos visto mucho de eso en los últimos 2 años, ¿no? Y esto es lo que tienen que administrar nuestras autoridades para evitar, digamos, de que el Perú sea un país fracasado, ¿no? Y bueno, hemos llegado al final de la conferencia y quería acabar con un mensaje, una frase de un genio, Albert Einstein, ¿no? Que dijo, en los tiempos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento, ¿no? Que estamos viviendo hoy día en un mundo en que la información y el conocimiento ya no es tan importante como la innovación y la creatividad, ¿no? Creo que el elemento clave de éxito y de poder en los años que vienen tiene que mucho que ver con la innovación y la creatividad, ¿no? Y bueno, muchas gracias por la invitación y estoy a, a disposición de ustedes si tienen alguna pregunta, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Baba. Ujú. Realmente muy, muy interesante. Quedamos atentos a alguna consulta de nuestros compañeros. Previamente, hace un rato, y voy a ver por el lado de los WhatsApp, de los mensajes, eh, hay algunas consultas, ¿no? Bueno, Francisco Ah, Melgarejo levantó la mano. Antes voy a permitirme leer una consulta de Luis Ramírez referida al gap entre tasas de interés de la Fed y BCR, ¿no? Si estas afectan el tipo de cambio. Yo me parece que por la estabilidad que hemos tenido estos años pareciera que no, pero su comentario, profesor Baba, por favor. sí, bueno, fíjense, han habido alguna volatilidad a comienzos de año, ¿no? Y hace unos meses, principalmente porque todos esperamos que la Fed empiece a bajar sus tasas y la Fed no lo hacía, ¿no? Y parece que así va a ser hasta junio de este año. En noviembre son las elecciones en Estados Unidos y probablemente la primera bajada de tasas de la Fed sea en junio, ¿no? Sin embargo, como digamos, se reforzó la idea de que la Fed podría bajar la tasa de interés y no sucedió eso, ¿no? Y el Banco Central del país está bajando permanentemente la tasa de interés, hubo una presión sobre compras de dólares, ¿no? Y entonces inversores cambiaron soles a dólares porque el diferencial de tasas de interés entre soles y dólares ya no cubría el riesgo de la operación, ¿no? Y entonces gente prefiere estar en dólares más seguro que estar en soles, una cosa así, ¿no? Sin embargo, fíjense, cuando empiecen a bajar las tasas de interés en Estados Unidos, ¿no? Lo que va a suceder es de que el precio de los bonos emitidos, o sea, los que están en circulación, van a comenzar a subir, ¿no? Y va a haber una ganancia extraordinaria para los bonistas que hoy día compran bonos. Y el oro se va a fortalecer porque en la medida en que la tasa de interés baja, en general el dólar se debilita, porque gente va a preferir tener sus ahorros en otras monedas con tasas mayores, ¿no? Y entonces mucha gente se está adelantando y está comprando oro, por ejemplo, ¿no? Para evitar, digamos,
estar en dólares que se van a devaluar, ¿no? Y entonces, probablemente lo que va a suceder en los próximos meses es que el dólar se va a debilitar y el sol se va a fortalecer, ¿no? Así que no tengan miedo de tener soles, ¿no? Probablemente va a haber volatilidad, pero en el mediano plazo, con estas reservas que tiene el Banco Central, no hay ningún temor. Solamente para que tengan un dato importantísimo. Hoy día el Banco Central podría comprar todos los dólares que tienen ahorrado todos los peruanos, personas naturales y empresas en los bancos. Y les sobraría 20.000 millones de dólares de reservas. Esa es la gran fortaleza que tiene el Perú hoy día, ¿no? Que el Banco Central tiene más dólares que todos los ahorros en soles, ¿no? En el sistema bancario, ¿no? Fíjense la fortaleza, ¿no? Bien, o sea, si hoy día quisiera, el Banco Central podría dolarizar el país, ¿no? Y no pasaría nada, ¿no? O sea, lo que quiere hacer Milei en Argentina, el Perú lo podría hacer, ¿no? Y quizás al final Milei va a hacer lo mismo que hizo Perú, ¿no? Cambiar la constitución para que el Banco Central tenga autonomía y no pueda dar crédito al sector público ni privado, ¿no? Y que el director del Banco Central sea autónomo y ese es mejor que dolarizar la economía argentina, ¿no? Muy interesante, profesor. Muchísimas gracias. Damos espacio a Francisco Melgarejo. Por favor, abre tu micrófono para la consulta respectiva. Gracias. Francisco, ¿nos escuchas? Por favor, tienes el micrófono abierto para que puedas hacer la consulta. Sí, por favor, ¿me confirman si se escucha? Te Muy escuchamos bien, perfectamente. Francisco. Gracias. ¿Cómo está? Primero saludar al profesor Luis Baba, ¿Cómo agradecerle estás? enormemente este tipo de conferencias y al equipo de AGESAN también. Muchas gracias. Uno, profesor Baba, yo quería ver qué perspectiva o panorama podríamos tener con el tema de la coyuntura actual, en que se están revisando las exclusividades de los servicios del puerto de Chancay con la coyuntura actual, ¿no? ¿Usted cree que afectaría de alguna manera la inauguración y las futuras implementaciones de las siguientes etapas del puerto de Chancay? Sería una consulta. Y dada esta obra en la parte norte de Lima, si usted ve positivo, ¿no? De que se incentive más la importación de los equipos procedentes del Asia, ¿no? Y por último, profesor, últimamente están saliendo noticias de Colombia sobre racionamiento de agua. ¿Esa coyuntura se esperaría que también se replique acá en Perú, dado lo que está explicando? Sería muy amable, gracias. Sí, empiezo por el agua, ¿no? Yo creo que sí, eh, eh, es un, es un fenómeno que está sucediendo en todo el mundo, ¿no? Si usted se va pues y ve el, los nevados que están en el callejón de Huaylas, ¿no? El Llanamarey, por ejemplo, ha perdido más del 40% de su hielo, ¿no? Y entonces hay que proyectarse y ver los polos, cómo se están desprendiendo bloques importantísimos de hielo en los polos. El nivel de los océanos está levantando porque esos hielos acaban en los océanos. Van a desaparecer ciudades que están a nivel del mar, ¿no? Y Miami, por ejemplo, está a nivel del mar, ¿no? Hay que visitar Miami para, es una de las ciudades que va a desaparecer probablemente en los próximos años, y esto va a llevar a migraciones de millones de gente. Está programado más o menos 400 millones de gente que va a empezar a caminar para ubicarse en lugares donde hay agua, ¿no? Imagínense ustedes qué pasaría si los chilenos empiezan a caminar en busca de agua hacia Perú, ¿no? Y qué va a pasar en las fronteras, ¿no? Va a ser terrible, pues, el tema, ¿no? De cómo controlar esas migraciones y cómo proteger, digamos, las reservas de agua de un país. Es un tema bien complejo, ¿no? En el verano de ese año,
¿no? Ha habido un amago de racionamiento, felizmente no sucedió en Sedapal, ¿no? Pero sí sucedió en Uruguay, ¿no? De que ya la falta de lluvias originó un racionamiento de agua, ¿no? Igual en Panamá, ¿no? En la laguna que alimenta las esclusas del canal, son las aguas que alimentan a la población. Y entonces se estaba discutiendo qué es prioritario, que pasen los barcos o que la población de Panamá tenga agua, ¿no? Es un tema que cada vez que avanza se va a volver más complejo. Si ustedes se van a Ica, los pozos de agua están por debajo hay que cavar más de 100 metros para obtener agua y cada año hay que ir yendo más abajo, ¿no? La capa freática se está moviendo, ¿no? Este es un tema que sí preocupa a todo el mundo, ¿no? Con respecto a la pregunta, Francisco del puerto de Chancay, ¿no? Hay que tener presente que Chancay no es una concesión, es una empresa privada, ¿no? O sea, son dos temas bien diferentes. No es que Chancay haya pedido la concesión del puerto, sino es una empresa privada como cualquier otra que se ha conformado, ¿no? Lamentablemente parece que ha habido un descuido, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y todos los servicios correspondientes al puerto han sido dados en exclusividad al concesionario, que es Cosco Shipping, que opera pues más de 200 de estos puertos que hay en el mundo, ¿no? Es el mayor operador de puertos del mundo, ¿no? Y entonces hoy día está habiendo un trabajo en el Congreso para modificar las, los términos de ley que le permitan, digamos, operar según lo acordado en los contratos firmados con esta empresa, ¿no? Hay una necesidad de inaugurar este puerto lo más antes posible. Viene una personalidad, quizás uno de los hombres más poderosos del mundo, a la PEC, ¿no? Como les comenté, por todo lo que conlleva el desarrollo de este puerto, esto tiene primera prioridad para un gobierno cualquiera que sea, ¿no? Así que yo creo que esto se va a solucionar pronto a través del Congreso, ¿no? Así que no tengo dudas de que así va a ser probablemente. Muchas gracias, profesor Baba. Tenemos también una consulta, voy al tema de a los chats, y allí hay dos consultas que asocian el tema de formalidad con informalidad. Por favor, profesor Baba, sus comentarios. Sabemos que mucha de la información que ha colocado es del lado formal y cómo estamos con el sector informal, que obviamente YAPE está despejando y desarrollando, pero todavía no sabemos cómo, ¿no? Adelante, profesor. Sí, bueno, este es un tema también importantísimo para el país, ¿no? Este, el nivel de informalidad no está decreciendo, sino se ha incrementado sustancialmente después de la pandemia, ¿no? Esta informalidad hoy día ya es una preocupación nacional, ¿no? Si ustedes miran, por ejemplo, minería informal, narcotráfico, tala de árboles, ¿no? Digamos, informalidades que tienen poder económico, financiero, político, ¿no? O sea, ya están metidos en la red gubernamental, social, etcétera, ¿no? Y tienen poder, ¿no? Nadie, pues, se baja una torre de alta tensión, ¿no? En un lugar como eso, ¿no? O participa de bloqueos y de marchas, ¿no? Y financia este tipo de actividades en el país, ¿no? Como lo hemos visto el año pasado, ¿no? Y cuando ustedes quieren entrar a algunas zonas del país para combatir el narcotráfico, no se puede entrar o no se quiere entrar, ¿no?
Y ese es el poder que tiene el narcotráfico en el país, ¿no? Esa es la informalidad, lo peligroso que es esto. Hoy día el tejido de esta informalidad está llegando, digamos, a los negocios, a los pequeños negocios, a los colegios, a las ferreterías, a las bodegas, a las empresas pequeñas a través de los cupos, ¿no? Y entonces se está atacando ya a la microempresa, ¿no? A la pequeña empresa, ¿no? Y como ustedes podrán comprender, pues esto es un tema ya nacional, ¿no? Y han visto lo que ha pasado en Ecuador hace unos meses, ¿no? Y muy bien puede pasar en el Perú también, ¿no? Y creo que acá hay que poner mano dura, ¿no? El año pasado tuve la suerte de visitar Singapur, ¿no? Y es un país chico, ¿no? En 2 horas se va de frontera a frontera, pero cuando uno visita un país como ese, ¿no? Queda pues admirado, ¿no? De que sí, hay países que sí pueden funcionar bien, donde la burocracia funciona bien, ganan bien, están muy bien calificados, todos quieren trabajar sector público, ¿no? Porque colaboran además con la sociedad y ganan salarios de mercado, ¿no? Y creo que el primer ministro gana $1 millón mensuales, una cosa así, ¿no? Y un día lo llamaron al Congreso y le dijeron, ¿por qué gana tanto? Y él dijo, ¿ustedes quieren un mono como premier o quieren un profesional? ¿No? Y siguió el tema, ¿no? Pero para llegar a eso, hubo un gobernante que tomó control y puso mano dura, ¿no? Y hoy día si alguien bota un chicle en la pista, en la calle, $3,000 de multa. Si alguien lleva droga, pena de muerte, ¿no? Y aunque sea americano, pena de muerte, ¿no? Y aunque ruegue el gobierno americano porque es un, es un poblador americano el que llevaba la droga, igual, ejecutaron la sanción, ¿no? Y tiene cosas increíbles, ¿no? Por ejemplo, 2 detalles, ¿no? Uno es la educación. Se evalúa a los niños desde el colegio y solamente van a las universidades los mejores alumnos del colegio, los mejores, o sea, no va cualquiera a la universidad. Y entonces los niños tienen que esforzarse desde el comienzo y los papás también viven estresados porque sus hijos definen su futuro en el colegio. Y entonces hay un esfuerzo nacional para que los alumnos estudien y saquen buenas notas y sean buenos alumnos. La Universidad de Singapur, la universidad, digamos, es entre las nuevas universidades del mundo, la mejor universidad de entre las nuevas del mundo. Y la educación de Singapur es de las mejores del mundo, ¿no? Otro detalle, en Singapur viven 3 etnias, ¿no? Una es la hindú, otra es la china y la otra es la malasia, un tercio cada uno más o menos. Entonces hay una ley que dice, si usted vive en un edificio y usted tiene origen chino, raíces chinos, su vecino no puede ser chino. Eso obliga a que vivan en armonía todos, ¿no? Porque tú tienes que vivir siendo chino con un hindú al costado y un malazo al costado, ¿no? Y entonces no se forman los guetos como sucede en Londres. Todos los musulmanes viven en barrios, nunca se integran a la sociedad, ¿no? Y viven su mundo aparte, ¿no? Y los latinos de Nueva York viven en barrios latinos y es difícil integrarlos a la sociedad americana, ¿no? En Singapur alguien ha pensado, pues, y ha dicho, oye, esto tenemos que hacerlo así, ¿no? Y lo han hecho así, ¿no? Y ahí todo funciona bien, ¿no? Todo es tecnológico, ¿no? Una maravilla, ¿no? Yo he quedado admirado de ese país. Ojalá algún día tengamos un gobernante, ¿no? Que tome el liderazgo y lleve al país hacia ese destino, ¿no?
Muchas gracias, profesor Baba. A propósito, los créditos de la pregunta sobre informalidad son para Arturo Estrada y para Alicia Miñano. Vamos ahora a escuchar a Jorge, por favor, que estaba con la mano levantada hace unos minutos. Tienes el micrófono, Jorge, por favor. Eh, Jorge Perlacios. Sí. Muy bien, Jorge. Muy buenas noches, doctor Babanacá, un Hola, gusto de verlo Jorge. nuevamente. Bueno, lo escucho hace alrededor de 40 años más o menos. Wow. Recuerdo un curso de gestión financiera Wow. de los años, fines de los 80, por supuesto. Bueno, doctor Babanacá, no, mi pregunta era, ya lo ha mencionado tangencialmente hace unos momentos. O sea, estamos viendo que el tema de la inseguridad ciudadana se está volviendo un problema bastante álgido en nuestro país, sobre todo para el sector de la pequeña y microempresa, ¿no? Entonces yo creo que es un sector pujante, es un sector importante que mueve la economía del país. Y yo creo que ahora hacer empresa en el país pues tiene esa gran traba, ¿no? Usted ya lo dijo, pero yo creo que, no sé qué opinará usted, pero pienso de que es un tema de liderazgo, ¿no? Para solucionar este problema y poder allanar el camino y poder solucionar ese problema, yo creo yo que falta liderazgo en el manejo del país. No sé qué opina usted, doctor. Sí, igual, ¿ah? Igual. Yo creo que, a ver, estos temas pues no son temas, digamos, de hoy día, ¿no? Son temas que vienen de atrás, tienen que ver mucho, estamos viendo los efectos, no las causas, ¿no? Y creo que es un problema sistémico que hay que trabajar desde atrás, empezando por la educación, ¿no? Si nuestros niños están bien educados, van a tener valores, ¿no? Y esos valores no le van a permitir, ¿no? Vivir en sociedades como las que hoy día vemos, ¿no? Cuando uno está en Singapur, está seguro, ¿no? Nadie roba a nadie, ¿no? Si ustedes dejan una billetera en el asiento del bus, probablemente nadie lo toque o se lo entregue al chofer, ¿no? Cuando ustedes dejan una billetera en el taxi, la probabilidad es 92% que el taxista vaya a una comisaría y deje la billetera en la comisaría, 92% en el Japón, ¿no? Es educación, ¿no? Y entonces a nadie se le ocurriría en esos países pues cobrar un cupo a un microempresario o a un pequeño empresario, ¿no? Eso está visto, ¿no? Y eso empieza por la educación, ¿no? Y en la educación en países como Japón o como Singapur, a los niños desde niños se les enseña a limpiar, ¿no? Y entonces ellos limpian el aula, limpian los baños, limpian los pasadizos y es algo natural para ellos hacerlo. La basura es de ellos, ¿no? Así que ellos hacen basura y se lo guardan en la cartera, en la mochila, ¿no? Y como ustedes han visto, pues esos japoneses que van a ver los partidos de fútbol en el mundial, ¿no? Y acaba el partido y se ponen a limpiar el área que ellos han ocupado, ¿no? Y eso es cultura, ¿no? Es educación, ¿no? Y se empieza con cosas sencillas como esas, ¿no? Y se acaban, digamos, en un país, ¿no? Que cumple con las reglas y los valores, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar en construir una sociedad que se llama sociedad de confianza, ¿no? La sociedad de confianza es aquella donde se practica buenos valores, pero para practicar buenos valores hay que empezar practicando buenos hábitos. Los hábitos son los actos repetitivos que hace el ser humano, ¿no? Y cuando un ser humano empieza a practicar buenos hábitos, al final esos buenos hábitos se convierten en valores. Y cuando esos valores se practican en el hogar, en la escuela, en la universidad, en el centro laboral donde pasamos toda la vida, entonces se va multiplicando esos hábitos y esos valores. Y al final la sociedad entera se vuelve una sociedad de confianza, ¿no? Y eso es lo que ha hecho Singapur, es lo que ha hecho Japón, ¿no? Y es un tema de largo plazo. Ese es un camino.
El otro camino es mano militar, como ha hecho Bukele, ¿no? Y hacerlo en el corto plazo, como lo hizo Singapur también, ¿no? Hay un líder famoso en Singapur que tomó la rienda del tema y limpió el país, ¿no? Y de ahí para adelante el país funciona de maravilla, ¿no? Entonces hay dos caminos, ¿no? Uno es un trabajo largo y el otro es un trabajo violento, ¿no? Pero hay que tomar decisiones porque el país, así como está, se está deteriorando de una manera importante, ¿no? Hay que hacer algo. Muchas gracias, profesor Baba. Vamos cerrando ya la rueda de preguntas. Muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos una consulta de Pablo Domínguez, nuestro querido compañero del Consejo Directivo. Él consulta si el emprendimiento basado en innovación podría compensar el bajo nivel de empleo. Sí, bueno, en el mundo, por ejemplo, Israel, Estados Unidos, Chile, ¿no? Eh, están propiciando, incentivando la formación de startups, ¿no? O sea, esas empresas de jóvenes que saben de tecnología, con muchas ganas de cambiar el mundo y mejorar las cosas que se están haciendo en el país, en las empresas, ¿no? Y eso se llama startups, ¿no? Y hay fintechs si se refieren al mundo financiero, ¿no? Y insurtechs si se refieren al mundo de seguros y cada sector de la economía tiene sus startups, ¿no? Y países están promoviendo en los jóvenes la creación de ese ecosistema, ¿no? Que promueve la creatividad y la innovación, ¿no? Yape es uno de esos productos, ¿no? Que ha sido creado a través de innovación y pensar cómo hacer las cosas diferentes, ¿no? Y creo que un país que está pensando en el futuro, en sus jóvenes, en la creatividad e innovación, tiene que incentivar este tipo de cosas. El gobierno anterior, a través de COFIDE, ha hecho un primer intento de financiar a un grupo todavía pequeño de fintechs, ¿no? Pero este es un trabajo muy, muy grande, ¿no? Si ustedes ven qué cosa es Amazon, la empresa más grande del mundo, ¿no? Amazon fue en su época una startup, ¿no? Que vendía libros a través de Internet y hoy día es la empresa más grande del mundo, ¿no? O qué es iPhone, ¿no? O qué es Uber o Airbnb, ¿no? Que son empresas famosísimas, ¿no? Son a través de estos emprendimientos que son creatividad e innovación. Les quiero contar para finalizar una historia súper interesante, ¿no? En Nueva York hay placas, ¿no? Los taxistas tienen que comprar una placa para hacer taxi. Y ese es un número limitado de taxistas, o sea, un número limitado de placas, ¿no? Hace como 40 años que fui por primera vez a Nueva York, pregunté cuánto vale una placa y me dijeron $30,000, ¿no? El año pasado fui a Estados Unidos, pregunté cuánto vale la placa y me dijeron $1,000,000. Yo no sé si será verdad $1,000,000, pero la placa tenía un valor significativo, ¿no? Y entonces, si alguien quería ser taxista, tenía que ir al banco, pedir un préstamo y comprar una placa, ¿no? Y como eso es como un monopolio, un oligopolio, ¿no? Los taxistas cobran el valor del taxi, la propina, y ahí los tramos son cortos, y entonces debe ser un buen negocio, ¿no? Bueno, hasta que un día apareció Uber, y para ser taxista de Uber se necesita tener un auto y no se necesita placa. Se necesita afiliarse a Uber. Y entonces hoy día, ¿no? Estos taxistas pintados de amarillo que tienen que tener una placa e invertir dinero, hoy día compiten contra gente que no tiene placa, no tiene que invertir nada y son parte de un sistema más eficiente que el taxista tradicional que recorre Nueva York. Esta es la gran importancia de la innovación
y la creatividad, ¿no? Cómo hacer lo que se está haciendo de una manera más eficiente, ¿no? Y qué contentos están hoy día los usuarios, ¿no? De poder levantar el teléfono y escoger el taxi, ¿no? Saber en cuántos minutos está, tener la foto del vehículo, la foto del chofer, tener factura por el recorrido y la mamá puede saber con el GPS, ¿no? De su hija por dónde está transitando, todo, ¿no? Esa es creatividad e innovación, ¿no? Y eso es lo que se viene en el futuro y hay que promover eso porque eso está cambiando el mundo de una manera mejor, ¿no? Muchas gracias, Esan. Gracias, Pablo. Gracias, Oscar, por esta invitación. Espero que la información haya sido útil y bueno, nos vemos pronto. Muchísimas gracias, profesor Baba. Las disculpas del caso a aquellos compañeros que han seguido colocando consultas en el chat. Lamentablemente no vamos a poder terminarlas en esta oportunidad, pero sí comprometemos al profesor Baba, como siempre, para que nos acompañe nuevamente. Agradecemos en nombre del Consejo Directivo la asistencia de todos ustedes a esta conferencia tan importante que nos dignó con su tiempo y su preciosa experiencia el profesor Luis Baba. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, profesor Baba. Muchísimas gracias a nombre del Consejo Directivo de AFESAU. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Muchas Buenas gracias. noches. Gracias, Pablo. Gracias, profesor. Gracias a todos los que están escribiendo en el chat también. Muchas gracias a todos. Buenas noches, gracias, Buenas profesor. noches. Cuídese, gracias. Muy Gracias, amable. Pablo. Gracias. Gracias, Noche, profesor. gracias, profe. Gracias, Carlos. Gracias, buenas noches. Gracias, Víctor. Gracias. Bye bye. Hasta la Bye. próxima. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por asistir. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Sergio, podemos parar ya la grabación, ¿no? Ya, correcto. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias.